Dijeron que la bala acabaría con él antes de que llegara al podio, que su visión de una África soberana moriría en silencio, a mitad de camino, bajo la ondeante bandera roja de la revolución. Pero cuando el disparo rompió el cielo de Ouagadougou, ocurrió algo distinto, algo que convirtió a un posible mártir en una tormenta viviente. Y ahora la pregunta resuena en todo un continente. Si fallaron una vez, ¿cuántos más esperan en las sombras? El sol caía implacable sobre la capital, como siempre. Cegador. Indiferente. Las banderas ondeaban. Los flashes de las cámaras brillaban. Dignatarios de toda África Occidental se alineaban en el patio del Palacio Presidencial. Cada uno ensayando, sonrisas y apretones de manos, sus trajes a medida, ocultando siglos de rivalidad. El presidente Ibrahim Traoré dio un paso adelante, sus botas resonando sobre una alfombra roja cosida a mano en Bobo Dioulasso. Su rostro era sereno, su postura, deliberada. Lo había hecho antes, pero nunca así. Al acercarse al micrófono, el sonido de sus pasos se perdió entre tambores y aplausos. Cerca del borde de la multitud, un joven asistente llamado Jules entrecerró los ojos contra el resplandor. Su mirada se fijó instintivamente en la azotea del ministerio. Un destello. Solo un segundo, como un rayo de sol reflejado en un cristal, pero más agudo, metálico, errado. Abrió la boca para gritar. Entonces, el disparo retumbó como un trueno. El tiempo se torció. La multitud quedó congelada en mitad del aplauso. Los dignatarios se agacharon. Un periodista gritó. Los guardaespaldas avanzaron con rapidez. La pared de mármol detrás de Traoré estalló en una nube de polvo blanco y fragmentos de piedra. Pero el presidente no cayó. Se giró lentamente, increíblemente, hacia el sonido, como si no enfrentara a la muerte, sino a una pregunta. El polvo cubrió el aire. Una paloma alzó el vuelo desde la puerta del palacio. Y en ese silencio atónito, Ibrahim Traoré miró a la gente. Realmente miró, y levantó la mano, firme y descubierta. No había sido alcanzado, pero algo más sí. La ilusión de seguridad. Y sobre los tejados de Ouagadougou, un francotirador exhaló furia. Por ahora, había fallado. La declaración oficial llegó rápido. El Ministerio de Defensa de Nigeria emitió una negación fría y calculada. Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de participación en los hechos de Ouagadougou. Llegó apenas horas después del intento. Demasiado rápido, susurraban algunos, como si estuviera preparada. Pero mientras los medios rondaban como halcones, la verdadera investigación se desarrollaba en un sótano de concreto, 2 pisos bajo el Ministerio de Seguridad Nacional de Burkina Faso. Allí, un equipo cibernético de 6 personas operaba, casi en silencio, iluminado solo por el resplandor de las pantallas y el zumbido ocasional de una impresora. Sus órdenes eran claras: encontrar al fantasma que apretó el gatillo. La azotea había sido limpiada, sin huellas dactilares, sin ADN. Pero quedaba una pista. El francotirador había dejado una única vaina de latón. En su base, grabadas a mano, había 3 letras, OFS. Nadie sabía qué significaba, pero al escanearlo en las bases de datos de ordenanzas militares, apareció una entrada parpadeando en rojo. OFS coincidía con una unidad nigeriana desaparecida conocida como Operación Silencio Final, una división de operaciones negras que se rumoreaba había sido desmantelada tras un intento de golpe fallido hace 5 años. Oficialmente, el grupo no existía. Oficiosamente, se decía que había llevado a cabo asesinatos políticos en todo el Sahel. Sin embargo, los nombres no valían nada sin pruebas. Fue entonces cuando el equipo cibernético interceptó una señal, un breve rebote satelital de Ouagadougou a Abuja, apenas minutos después del disparo. Cifrada, pero no invisible. Oculto en los metadatos estaba un nombre que nadie había escuchado en años: Hokey, un nombre susurrado en los campamentos de fuerzas especiales nigerianas, vinculado a desapariciones en Bamako y a insurgencias fallidas en Maiduguri. El presidente Traoré permanecía silencioso en su sala de guerra. A su alrededor, su gabinete debatía la represalia. Pero todo lo que dijo fue: encuéntrenlo. Porque esto no era solo un ataque contra un hombre, era un mensaje. Las puertas de acero se cerraron con un golpe sordo, y el aire dentro de la sala se espesó con inquietud. Las paredes estaban cubiertas de mapas, memorandos interceptados y capturas satelitales.
pero todas las miradas estaban fijadas en el agujero fresco en la puerta blindada del sub de la comitiva. Profundo, limpio, preciso. Una segunda bala falló otra vez, pero por poco. Quienquiera que fuera, no vino a intimidar, vino a acabar. El presidente Traoré estaba al frente de la mesa, flanqueado por el general Sand, su impasible jefe de defensa, el ministro Combo de Relaciones Exteriores, y la asesora Nanay, la voz, más joven pero más aguda de la sala. Los tres hablaban uno sobre otro, la tensión vibrando en cada palabra. «Fue Nigeria», exclamó Combo. «Este Hawkeye es su fantasma. Debemos confrontar a Abuja directamente. Convocar una cumbre o acusarlos abiertamente». Sand negó con la cabeza. «Ningún diplomático admitirá haber enviado un fantasma. Esto huele a guerra por poderes, contratistas, mercenarios con financiamiento francés, inteligencia nigeriana y sin huellas oficiales». «O peor», murmuró Na, golpeando un expediente. «¿Y si no fue Nigeria? ¿Y si alguien quiere que creamos que lo fue?» Eso paralizó la sala. Ella deslizó un interceptado clasificado. Registros de pagos canalizados a través de Gibraltar. No nigeriano ni francés. Una empresa fantasma con vínculos a 3 generales de África Occidental destituidos durante las reformas de Traoré. Exiliados resentidos y financiados. El presidente volvió a mirar el agujero en el vehículo. «Entrada limpia, sin salida», dijo en voz baja. «No fallaron por accidente. Me están advirtiendo. Primero un disparo al mármol, luego a la comitiva. La próxima vez». No terminó la frase. En cambio, se volvió hacia el mapa de Ouagadougou. Marcó 3 azoteas en rojo y dijo: «Luchamos. Contra sombras. Entonces debemos convertirnos en fuego». No lo llamaban Hawkeye desde hacía años. No desde el tribunal. No desde la operación fallida en Cinder que dejó 2 operativos muertos y un ministro desaparecido. Oficialmente, fue dado de baja por insubordinación. Oficiosamente, su nombre seguía en una lista titulada Contingencia Nivel 1. Ahora vivía solo fuera de una buga, en un complejo sin buzón, y con 2 perros guardianes que no ladraban. Hasta que, hace 3 meses, llegó el golpe en la puerta. No era la policía, ni el ejército, sino un hombre de traje que no dio nombre. Deslizó un expediente sobre la mesa de la cocina. Sin amenazas, sin mentiras, solo una promesa. «Cumple este disparo y tu pasado desaparece». Dentro de la carpeta estaba Ibrahim Traoré. Fotografías, discursos, movimientos militares, tomas aéreas de su convoy, incluso ángulos satelitales de sus paseos matutinos por el jardín en Ouagadougou. El archivo no lo etiquetaba como presidente. Lo llamaba perturbador de Burkina Bay, objetivo prioritario. Hawkeye leyó el dossier a la luz de una lámpara de queroseno, con la mandíbula apretada. Para él, Traoré no era solo un hombre. Era un problema, una figura carismática, incendiaria, con vínculos rusos y sueños panafricanos. Un líder que arrastraba a África Occidental fuera de la estabilidad económica hacia el aislamiento. Los contratos petroleros de Nigeria ya empezaban a resquebrajarse. ECOWAS se fracturaba. Los inversionistas huían y el mundo observaba. «Me lo agradecerán después», murmuró. Durante semanas estudió las rutinas, los huecos en las rutas del convoy, los ángulos del amanecer sobre los muros del palacio. El hábito de Traoré de quitarse el chaleco durante los discursos, un acto de orgullo, de desafío. Hawkeye memorizó todo, cada paso, cada segundo. Y cuando ensambló el rifle en la azotea más alta de Ouagadougou, no se sintió un asesino. Se sintió un patriota. Y cuando falló, no sintió arrepentimiento. Sintió ira. El mensaje llegó envuelto en silencio. Sin remitente, sin firma rastreable, solo un paquete cifrado enviado a la bandeja segura del jefe de inteligencia de Burkina Faso a las 3:07 am. El asunto decía: «Si aún crees en la causa, lee esto». Dentro, una sola frase: «No fue solo Nigeria. Revisa la base aérea francesa en Naame». El jefe, un hombre curtido llamado Mtar, que había combatido en las rebeliones del norte, no durmió en toda la noche. Pasó el mensaje por 5 capas de descifrado. Los metadatos confirmaron lo imposible. Originado dentro de ECO,
Fue redirigido a través de un subdominio abandonado que una vez usaron coordinadores de cumbres. Quien fuera Cora, tenía acceso. Acceso real. El presidente Traoré fue informado antes del amanecer. Los dos hombres permanecieron solos en su oficina, con las persianas corridas, mapas alfilerados con hilo rojo en las paredes como venas abiertas. La mandíbula de Traoré se tensó. ¿Nombre?, repitió. Entonces esto no es una vendetta, es una coalición. La base aérea francesa había sido, durante mucho tiempo, un punto de tensión silenciosa. Oficialmente, estaba para logística antiterrorista. Oficiosamente, un centro de vigilancia. El archivo adjunto al mensaje de Cora confirmó lo peor. Sobrevuelos de drones que coincidían con la ruta de escape del francotirador. Comunicaciones interceptadas, entre operativos franceses y activos no identificados en Abuja. Y un manifiesto de suministros firmado por un contratista señalado en Libia y Chad. Esto no era un tirador solitario. Era una red de intereses extranjeros habían etiquetado a Traoré, no como un socio, sino como una amenaza a eliminar, no por violencia, sino por visión. Estaba redefiniendo el mapa de lealtades en África Occidental. Y en algún lugar profundo dentro de los pasillos de Eco, una conciencia aún parpadeaba, una voz dispuesta a susurrar la verdad en medio de la tormenta. Cora había hablado. Ahora era hora de actuar. Porque el enemigo no estaba solo afuera, estaba sentado en la mesa. La misión estaba autorizada bajo un nombre. Operación Corona Hueca, y solo 3 personas en todo el gobierno de Burkina Faso la conocían. Traoré dio la orden sin firma, sin rastro digital. Solo una frase susurrada en la sala de guerra. Encuentren lo que nombre está ocultando. 2 agentes de confianza, Amadou y Yara, abordaron una van contratada desde Fodi Gorma, haciéndose pasar por periodistas independientes de un medio ficticio llamado Eco Afrique. Sus acreditaciones eran impecables hasta los códigos falsificados de acreditación de una cumbre real de Eco. La cobertura era delgada como papel, pero convincente. Llevaban drones con cámara, grabadoras de voz y discos duros encriptados, herramientas de su oficio y armas de la verdad. Una vez dentro de Níger, su objetivo era claro: infiltrarse en la base aérea francesa fuera de Niamey, no por la fuerza, sino por acceso. Haciéndose pasar por documentalistas que perfilaban estrategias regionales de contraterrorismo, ganaron proximidad al perímetro externo de la instalación mediante entrevistas preparadas con guardias y personal de bajo rango. Al caer la noche, Yara había conectado un relevo de señal terrestre dentro de un puesto de servicios. Lo que extrajeron heló incluso a los operativos más endurecidos. No se trataba solo de datos de vigilancia, era correspondencia, transmisiones. Militares francesas reales que mencionaban a Hawkeye por nombre. Sujeto BKT POTUS. TI Directiva Operación Conjunta con Célula NIA Burkenay. Perturbación a neutralizar antes del Q3. Nombre código. Estabilización continental. Ahí estaba por escrito. El francotirador no era un simple freelance. Era el dedo final en un gatillo, sostenido por 2 naciones, Francia y Nigeria. Cuando Amadou susurró esto en su transmisor seguro hacia Ouagadougou, Traoré no parpadeó. Simplemente cerró la cortina detrás de la ventana de su escritorio, miró hacia el calor creciente sobre la capital y dijo: «Me ven como una amenaza a la estabilidad. Bien, porque su estabilidad es nuestra cadena». La operación Corona Hueca apenas comenzaba. La multitud ya se había reunido cuando el sol se ocultó, proyectando largas sombras sobre la plaza abierta. Las banderas ondeaban con la brisa, el aire vibraba de anticipación. Miles de ciudadanos de Burkina Faso habían acudido a ver a su presidente, un líder que se había convertido en algo más que un hombre. Habían venido a ver un símbolo, una idea que el mundo creía que nunca podría mantenerse. Dentro de la sala segura, el general Sand caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. «No puedes hacer esto, Ibrahim. Lo intentaron una vez. ¿Y si tienen éxito la próxima?» La voz del ministro Combo estaba tensa, suplicante. «Te lo hemos dicho. Cancela el mitin. Volverán a atacar». Traoré, con postura inquebrantable, miró a cada uno a los ojos.
Si cancelo, ya han matado lo que represento. No soy su marioneta. No me esconderé tras muros. La sala quedó en silencio. Incluso Nanay, normalmente la más audaz, sabía que no era una decisión para tomar a la ligera. Pero en los ojos de Traoré ardía una rebeldía que ninguna advertencia podía apagar. Cuando comenzó el mitin, salió por las puertas del palacio, su figura alta y resuelta, y la multitud estalló en vítores. La gente lo adoraba, les había dado esperanza, dignidad y una visión para el futuro de África, libre de influencias extranjeras. Saludó, con voz firme mientras se dirigía a las masas. No titubeó. Y entonces, justo cuando los vítores alcanzaban su punto máximo, otro destello brilló desde la azotea. La respiración del francotirador se detuvo, su rifle firme en sus manos. Pero antes de apretar el gatillo, la multitud, llena de amor y energía, se movió como una ola, reaccionando instintivamente para bloquear el disparo. El francotirador vaciló, congelado en incredulidad. En ese momento, el pueblo hizo lo que su líder no pudo hacer solo. Se puso entre él y la muerte, y por un segundo, el mitin ardió con algo más que fuego, ardió con rebeldía. El humo se enroscaba sobre la plaza como una serpiente herida, denso y acre. El cóctel Molotov había volado desde algún lugar profundo en la multitud. Nadie podía decir exactamente quién lo lanzó. Un segundo antes, el francotirador ajustaba su mira. Al siguiente, las llamas engulleron el borde del edificio, y con ellas, las sombras tras las que se había escondido. Las llamas se extendieron por el techo de tela asfáltica seca. El francotirador retrocedió a tientas, tosiendo, tratando de sostener su rifle y escapar al mismo tiempo. Pero la suerte finalmente se había acabado. Un dron policial captó su caída. Un grupo de jóvenes voluntarios vio su tropiezo. Y cuando su cuerpo quemado tocó la calle, no huyeron. Lo rodearon, para cuando lo arrastraron a una celda de concreto bajo el Ministerio de Defensa, estaba quemado, sangrando y furioso. Su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, sus labios ennegrecidos. Pero su voz, ronca como era, mantenía el poder. Al principio no dijo nada. Luego pronunció un nombre. General Obasi. La sala quedó en silencio. Obasi, héroe de guerra retirado de Nigeria, diplomático reconocido, ahora cómodo en el Comité de Mantenimiento de la Paz de ECOWAS. El francotirador escupió sangre. Me entregó el expediente. Dijo que era por el bien de África Occidental, que si Traoré seguía hablando, Nigeria caería. Nombró a Moore, un agregado francés en Naame, un financista de Abiyán, un oficial de comunicaciones integrado en el ala técnica de la UA. Cada palabra quemaba el silencio como llama sobre papel seco. En la superficie, Ouagadougou aún humeaba, pero la gente cantaba en las calles. No por el fuego, sino por el hombre que se mantuvo firme mientras las balas buscaban su pecho. Abajo, en la cámara de interrogación, las piezas finales de la conspiración caían como cenizas del cielo. La bala falló, pero la verdad lo impactó todo. El mundo esperaba silencio. Tal vez una declaración vaga, un mitin pospuesto, otro presidente africano tras un vidrio antibalas. Pero lo que recibieron fue pintura de guerra en forma de verdad. A las 10:00 am en punto, la transmisión nacional de Ouagadougou cobró vida. Sin himno, sin bandera de fondo, solo Ibrahim Traoré, de pie en un podio de madera. Las cicatrices del caos reciente aún, visibles en los escalones de mármol detrás de él. Cámaras de todo el continente sintonizadas. Radios crepitando de dar a dar es salam. Las aulas en pausa. Los cuarteles en silencio. El continente escuchaba, habló sin notas, solo con fuego. Intentaron borrar una voz, no con debate, ni diplomacia, sino con una bala. Su mano reposaba sobre una carpeta. Pero esa bala falló y, en cambio, lo expuso todo. Abrió la carpeta. Dentro, la confesión del francotirador, firmada, filmada, innegable. Desplegó la red, General Obasi de Nigeria, operativos militares franceses de Naame, vínculos financieros desde Costa de Marfil, comunicaciones redirigidas a través de servidores ECOWAS. Lo habían llamado estabilización continental. Pero para Traoré,
Era simplemente traición al sueño de África de ser libre. No suplicó una investigación. No pidió perdón ni aplausos, exigió una sola cosa. África ya no delegará su destino. Esa frase encendió una chispa. En universidades de Ghana, Malí y Senegal, estudiantes abandonaron clases cantando «Fallaron al hombre, despertaron a la nación». En campamentos militares de Kinshasa a Kisangani, los soldados repetían la frase como un evangelio. En llamadas radiales, los ancianos lloraban. Ya no se trataba de un hombre esquivando la muerte. Era un continente reclamando su aliento. Traoré miró directo a la cámara sin titubear. Me llamaron perturbador. Bien. Porque la paz sin dignidad es silencio encadenado. Y con eso, la transmisión se cortó. Pero el eco no se desvaneció. La ciudad estaba tranquila al amanecer, aún cuidando las brasas de la noche anterior. Pero en el corazón de Ouagadougou, donde los escalones de mármol tenían una herida fracturada por un disparo fallido, un hombre caminaba solo, sin guardias, sin pompa y sin su chaleco antibalas. El presidente Ibrahim Traoré se movía como un hombre sin nada que temer y con todo por concluir. Sus botas resonaban por la plaza, pasando junto a los mástiles, aún envueltos en la brisa matutina. Llegó al punto de impacto donde la bala había besado la piedra en lugar de la carne. Se arrodilló, no como víctima ni como presidente, sino como testigo. Sus yemas rozaron la cicatriz. «Fallaste», susurró. Pero esas palabras no eran para el tirador. Eran para cada titiritero que creía que el silencio de África era eterno. Para cada sombra que confundía soberanía con amenaza. Detrás de él, las cuadrillas de construcción ya colocaban los cimientos, no para un monumento, sino para algo más peligroso para sus enemigos. Un centro de entrenamiento, financiado por Burkina Bay, de alcance panafricano, diseñado para formar mentes más agudas que los rifles oficiales de inteligencia entrenando no en salas de guerra occidentales, sino en suelo africano, por la soberanía africana. Sin estatuas, solo aulas. Sin placas, solo determinación. Traoré se puso de pie y observó cómo el primer camión descargaba bloques de concreto. El cielo sobre él se tornaba dorado. Desde una azotea cercana, una cámara hizo un clic, capturando la silueta de un hombre parado entre la historia y su futuro. No sonrió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. El chaleco seguía doblado en manos de su asistente. Porque la verdadera armadura no se viste, se lleva en el coraje de seguir caminando después del disparo, después del silencio, después del fallo. Y por primera vez en mucho tiempo, África no contenía la respiración. Estaba respirando. Si esta historia te conmovió, no sigas desplazándote aún. Pulsa ese botón de «Me gusta» para mostrar tu apoyo a los líderes que se niegan a inclinarse. Suscríbete para más historias poderosas y desconocidas de África y más allá. Y en los comentarios, cuéntanos. Si una bala falló a tu héroe, ¿qué harías con la segunda oportunidad? Tu voz importa, déjala ser escuchada.